Es un gozo para mí poder estar en esta mañana y traer esta segunda ponencia, que tiene como título un llamado a la reforma en nuestras familias e iglesias. Vamos a estar viendo algunas cosas en esta mañana. Vamos a hablar de una generación en decadencia. Vamos a hablar también qué es catequizar. Vamos a ver objeciones, enemigos y los frutos de enseñar usando catecismos. Y finalmente vamos a hablar de la hermosa labor de catequizar para la gloria de Dios. Dice la Biblia en Jeremías 6:16 lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. En Jueces capítulo 2 versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquel siervo de Dios, Josué, que había llevado a su pueblo a la tierra prometida, ha muerto. Justo antes de morir, han prometido adorar a Dios, y todos también lo han hecho. Pero pronto, muy pronto, generación que viene, cae en decadencia. Se levanta una generación que no conoce a Jehová ni la obra que Dios había hecho. Son momentos tristes y dolorosos y decadentes para el pueblo de Dios. Decadencia espiritual. Tiempo antes de que esto pasara, habían unas tribus que habían salido para heredar aquella tierra que Dios les había dado. La tribu de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Y cuando llegan al otro lado del Jordán, ellos se levantan o edifican un altar. Y esto dijeron: edifiquemos ahora un altar, no para el holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron vuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese un testimonio entre nosotros y vosotros. Ellos se dieron cuenta y entendieron que había que dejar un legado, que había que dejar un testimonio, y no podían dejar a sus hijos en el olvido de las palabras de Dios, ni quién es su Dios que los había salvado. Tenían un deber con las siguientes generaciones. Amigos y hermanos, tenemos un deber con las siguientes generaciones. Tenemos un deber para que no se olviden del Dios que adoramos. Y ya está pasando. Y nos enfrentamos a una generación que no conoce a Dios ni sus palabras. Las razones pueden ser muchas. El descuido de los padres, el descuido de iglesias que ya no están predicando la sana palabra del Señor, el ser absorbidos por los entretenimientos que nos hacen que perdamos el tiempo, nuestras mentes que ya no quieren grabar las palabras de Dios, ni memorizar, ni meditar las palabras de Dios. Ahora parece que, como está todo al alcance de un clic o en la nube, ya no hay que memorizar. ¿Cuántos de nosotros antes podíamos saber muchos números de teléfonos, recuerdan? Pero ahora ya no. Algunos no saben ni su propio número de teléfono. También nos enfrentamos a un declive en las escuelas donde hay una cultura anticristiana. Se puede hablar o enseñar de cualquier cosa o de cualquier religión, pero hable de Dios, de Jesucristo y de su palabra, y entonces será señalado. No puede hacer eso.
En esos lugares también se les enseña a los hijos que lo más importante no es la opinión de sus padres, sino que usted forme su propia opinión, su propia espiritualidad, que usted desarrolle su propia forma de pensar y que se olvide de lo que le enseñaron sus padres o lo que hubo en el pasado. El pastor Buddy Buckham, es pastor en África, dio una estadística en relación a los jóvenes en Estados Unidos. Él dijo que el 45% de los jóvenes que profesan ser cristianos creen que Jesús pecó durante su ministerio terrenal. Y dijo, ellos no entienden el evangelio. Y en segundo lugar, ellos no han sido adoctrinados. Los más básicos catecismos tratan con esto. Les pregunto a ustedes, padres, ¿qué habría en sus corazones si a un hijo de ustedes les preguntan acerca de esta verdad de Cristo, de su encarnación, de su vida sin pecado, y responden como uno de estos jóvenes? ¿Cómo se sentirían? Porque si eso está pasando, no hay justificación, no hay salvación, no hay redención, no hay nada. Pero ¿qué es lo que pasa en muchos hogares? Están descuidando estas cosas. ¿Dónde están esos padres que deben enseñar a sus hijos? ¿Dónde está esa iglesia que debe enseñar la verdad del Señor? ¿Dónde está esa iglesia que tiene que enseñar la justicia perfecta de Cristo y su perfecta obediencia a la ley? ¿Dónde están? Eso no se trata de libre pensamiento. Eso, que esos jóvenes pensaban, es una herejía. Eso no es cualquier cosa. El mundo que vivimos es un mundo malo. Un mundo influenciado por Satanás. Un mundo que quiere adoctrinar a las nuevas generaciones, sacando a Dios de sus vidas. Y esto no es nuevo, ellos quieren adoctrinarlos. Vean, en el año 314 más o menos, el emperador Constantino, que supuestamente se convirtió a la fe, estableció que la religión cristiana fuera enseñada. En el 362, un poco después, un familiar de él, un emperador romano conocido como Julián el Apóstata, así se llamó Julián, así fue conocido, Julián el Apóstata, durante su gobierno determinó que en las escuelas de Roma y de todas, no podían haber maestros si no estaban autorizados por el propio gobierno, con el propósito de que se enseñaran sus ideas, lo que él pensaba. En la providencia de Dios, este hombre no duró mucho, murió joven. Este mundo malvado quiere adoctrinar a nuestros hijos y alejarlos de la verdad de Dios. ¿Cuál ha sido la respuesta de la iglesia de Cristo ante tales cosas? Ha sido el llamado de Dios a través de los tiempos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y los hombres de Dios tienen que saber cómo conducirse en esa iglesia, en medio de la casa de Dios, que es columna y baluarte. Esta verdad también no puede estar aislada de la labor de los padres para las nuevas generaciones. Tanto los pastores enseñando a los miembros como también los padres llevando a sus hogares la verdad de Dios. El antiguo predicador John Murray dijo lo siguiente: lo que la iglesia primitiva y los reformadores consideraban una práctica necesaria y beneficiosa, ahora ha caído en tal desuso entre el pueblo cristiano que muy pocos parecen tener alguna comprensión o apreciación del tema. Creemos que es la interrupción de esta práctica, catequizar, a lo que se debe en gran parte de la ignorancia doctrinal, la confusión y la inestabilidad tan características del cristianismo moderno. Lancelot Andrewes, quien fue jefe del primer grupo de traductores del Antiguo Testamento para la versión King James de la Biblia, dijo lo siguiente: cuando la catequesis quedó fuera de la iglesia, se oscureció y se cubrió de ignorancia. El reverendo Ronald Christie dijo: hubo un día en Escocia
en que un ministro, un catequista, reunió a familias en un hogar y las catequizó, probó su comprensión y experiencia de la verdad bíblica y los animó a expresarse. Esta instrucción catequética fue una fuente de fortaleza espiritual. ¿Dónde se hace esto ahora? Casi en ningún lugar. El conocido reformador Juan Calvino dijo en la dedicatoria del Catecismo de la Iglesia de Ginebra: no es otra cosa que el uso de cosas que desde la antigüedad fueron observadas por los cristianos y los verdaderos adoradores de Dios y que nunca fueron desechados hasta que la iglesia fue totalmente corrompida. En los años 1800 se dio una conversación que quedó registrada por un hombre llamado H. Clay Trumbull. Esta conversación, escúchela, qué interesante. Un sacerdote católico estaba visitando a un obispo episcopal en los Estados Unidos. El obispo episcopal se suponía protestante y el sacerdote le dijo: qué pobre gente tonta son ustedes los protestantes. Dejan a los niños hasta que crezcan, poseídos por el diablo, y luego salen a reclamarlos a caballo y a pie con dragones. Nosotros los católicos, por el contrario, sabemos que los niños son como plástico o arcilla en nuestras manos. Nos dedicamos silenciosamente primero a ellos. Cuando están bien instruidos y entrenados, tenemos poco que temer por el futuro. Palabras que nos deberían hacer pensar. ¿Qué es catequizar? Quiero invitarlos a buscar Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulos 1, versículos 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus palabras, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa palabra al final, instruido, esa es la palabra cateikeo. Teófilo fue enseñado en el Evangelio. Esa es la palabra que se usa ahí. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra está compuesta por dos partes. Kata, que significa hacia abajo, y eco, que a algunas ya les suena, es un sonido. Eco, sonar. El significado de catequizar es sondear. Es hablarle a alguien con el objetivo de obtener algo a modo de un eco. Es enviar a un estudiante una enseñanza y comprobar la comprensión de lo que ha escuchado. Para algunos tal vez sea más fácil entenderlo como con los submarinos. Ustedes han visto los submarinos que tienen un sonar. Ellos mandan una señal al fondo del mar y esperan una respuesta de lo que le diga que hay exactamente en el fondo del mar. Eso es la idea. Eso es la idea. Se espera una respuesta a lo que se envió. Las preguntas buscan probar los corazones, no solo enviar un mensaje, es tener una respuesta adecuada o acorde con el mensaje. Matthew Henry, el pastor puritano, describió a los catecismos de esta forma: aquello que pretende en forma de palabras sonoras recopilar y ordenar las verdades y leyes de Dios y hacerlas familiares. En primer lugar, por estas formas de palabras sonoras se pretende dar los principios fundamentales del cristianismo que se encuentran dispersos en las Escrituras y que sean recopilados y reunidos. Ahora, nuestros catecismos y confesiones de fe se retoman de las diversas partes de la Escritura. ¿Ve? Por medio de estas, las verdades de Dios son ordenadas y así ver mejor la armonía de las verdades divinas, como una tiende a la otra y todas concentradas en Cristo y la gloria de Dios en Cristo. Así como las piedras en una construcción, cuando uno pone un arco y se van poniendo unas a otras y se sostienen unas a otras, esa es la idea. Se fortalecen estas verdades unas a otras.
Por medio de estos catecismos, las verdades de Dios son traídas al nivel de la capacidad de los pequeños. Esa es la idea, traerla al nivel de la capacidad de los niños. El sistema que hoy tenemos de escuela dominical, con sus lecciones bíblicas, imágenes y actividades de repaso como pintar y otros, lo cual no es un mal sistema si se usa adecuadamente. Pero esa no fue la forma que por siglos usó la iglesia, sino que se introdujo mucho después para enseñar a los niños y también a adultos cómo leer, porque no sabían leer, para que también ellos pudieran leer la palabra de Dios. Ese era uno de los propósitos principales, enseñarles las verdades de Dios, que pudieran leerlas ellos mismos. Los catecismos están basados en el método socrático. Y dice, vamos a meter a Sócrates aquí. No, es que están basadas en ese sistema que usaban los maestros, pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta, para que el individuo piense, para que analice, para que considere y pueda tener conciencia de lo que está recibiendo. No solo los paganos lo han usado. El Señor hacía preguntas y buscaba respuestas en los corazones y entonces instruirles en la verdad. Los padres de la iglesia usaron este sistema. Agustín, Anselmo con su tratado Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Catequizar es un método de enseñanza de preguntas y respuestas que hace rebotar o refleja las palabras que los estudiantes han recibido para entonces tener una respuesta acorde a lo recibido. Cristo lo usó muchas veces. Preguntaba a sus discípulos. Él es el maestro, no hay maestro como Él. Vamos a buscar un momento Mateo 16, versículos 13 al 18. Dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo está preguntando, no porque no sepa lo que hay en los corazones de los hombres, Él sabe lo que hay en los corazones de los hombres. No está haciendo por eso, sino Él está buscando instruir a los hombres acerca de su persona. Y este hombre Pedro recibió de parte de Dios esta perfecta revelación acerca de quién es el Hijo de Dios y nosotros la tenemos escrita para nosotros. ¡Qué bienaventuranza! ¡Qué bienaventuranza esta! Y qué bienaventuranza esta que nosotros queremos también para nuestros hijos, que les sea revelado quién es el Hijo de Dios. En el contexto de nuestra celebración de la Reforma, los catecismos fueron fundamentales. Uno de los primeros esfuerzos de los reformadores fue devolver a las iglesias una sólida instrucción catequética. En Ginebra, bajo el liderazgo de Juan Calvino, todo el catecismo se cubrió en 55 domingos y los niños acudían regularmente para ser interrogados por su pastor. Calvino dijo que los niños debían ser interrogados por su pastor. También dijo lo siguiente, que los niños debían ser educados cuidadosamente en casa de sus padres y tenían que asistir a clases de catequesis. Uno de los primeros esfuerzos de Lutero fue escribir un catecismo que enseñara a los jóvenes ignorantes los principios de la fe cristiana. El gran reformador de Escocia, Juan Knox, escribió en el libro de disciplinas que el ministro debe cuidar a los niños y jóvenes de la iglesia, instruyéndolos en las doctrinas especialmente del catecismo. Todos los reformadores, Knox, Melanchthon, Zwinglio, Beza, Knox, Cranmer, todos ellos estaban a favor de los catecismos y los usaron para sus iglesias. En tercer lugar, objeciones, enemigos y los frutos de enseñar usando catecismos.
la doctrina de Dios, la doctrina de su palabra nunca va a dividir. Es la falsa doctrina la que hace eso. Pero la doctrina de Dios siempre busca guiar a los hombres a la verdad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo queremos la salvación de los hombres, verdad? Deben ser adoctrinados. También en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, podemos buscarlo. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la misericordia del Señor, Él ha dado dones a su iglesia, pastores, maestros, para que ellos enseñen las verdades de Dios. Se afirme la verdad y la iglesia sea edificada en las cosas de Cristo. Pero también como pueblo de Dios nos edificamos unos a otros, hablando verdad cada uno con su prójimo, hablando las verdades de Dios para que el Señor sea exaltado y la iglesia fortalecida. Que no sea una iglesia débil, que no sean niños fluctuantes, que no saben las cosas. A veces un niño pequeño uno le pregunta, ¿sabes? No sé. No seamos, sino firmes en la fe, bien adoctrinados como iglesia. Satanás mismo llegó donde estaba aquel primer hombre creado por Dios, Adán. Y su pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Como sabemos, él desobedeció. No creyó las palabras de Dios y creyó las palabras del enemigo. ¿Queremos eso para nuestros hijos? Que cuando se les pregunte acerca de las verdades de Dios, ¿cómo deban de responder? ¿Qué hay en sus corazones? Cuando se lancen preguntas de los enemigos, saber que tienen la verdad de Dios en sus corazones grabadas. Entonces las verdades de Dios a través de los catecismos y confesiones buscan no dividir, nos ayudan en medio de la defensa de la verdad, fortalecen las iglesias, las vidas de todos aquellos que escuchan la enseñanza. Los catecismos y confesiones fueron usados para instruir y nunca sustituyen la Biblia, nunca. Son un apoyo y más bien nos llevan a la Biblia una y otra vez. Nos dirigen a la atención a ella, despiertan nuestro interés en sus glorias y que reúnen estas verdades. Los catecismos trazan las características principales, bosquejan los grandes temas de la Biblia para ser conducidos a una comprensión ordenada. Busca una lectura de la Biblia y su entendimiento para que sea más provechoso para la alabanza de Dios y para nuestra vida espiritual. Hay personas que dicen, no, mire, yo eso de las confesiones y catecismo, yo eso no es lo que a mí solo Biblia. Pero mire, cuando usted viene al domingo a la iglesia del Señor, su iglesia, hay un hombre que se para con una Biblia. ¿Y qué es lo que hace? Enseñar al pueblo. Esto no es diferente de lo que esos hombres de Dios hicieron al escribir estas cosas para el bien de las iglesias. De hecho, las hicieron para eso, para ayudar y bendecir y edificar las iglesias. Para eso lo hicieron. No es muy diferente de lo que esos hombres hicieron. Además, hay quienes critican la estructura de los catecismos diciendo que con todos los requisitos de lectura, aprendizaje y memorización, entonces,
¿dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Es que han entendido mal, porque Dios actúa por su palabra y por su Espíritu. No pretendamos que vamos a recoger algo si no hemos sembrado en los corazones. El Espíritu Santo actúa en las vidas de todos esos pequeños de la iglesia a través de su palabra, llevándonos a Cristo por su Espíritu. Y más bien, todo esto nos debe mantener humildes y orando y sembrando la palabra de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Al final es del Señor. También tenemos enemigos. Uno de ellos es Satanás. Satanás no quiere que las personas sean instruidos en la verdad, sino más bien alejarlos de la verdad. Nos distrae de la labor, nos pone tropiezos y nosotros caemos en sus trampas cuando no somos fieles a la instrucción por estar atendiendo muchas actividades de esta vida. Padres, yo no estoy en contra de que sus hijos lleven clases de música, lleven clases de algún deporte, lleven clases de pintura, y que aprendan varios. No es malo eso, pero ¿sabe qué es el problema? Cuando hay más preocupación en los hogares porque se perdió esa clase que porque en ese día no se leyó la Biblia y no se oró. Bueno, ¿dónde están las prioridades de los padres? En enseñar las verdades de Dios. Y después preguntamos, ¿y por qué mi niño así o mi hija así? Porque estamos olvidando el deber que tenemos como iglesia y como padres de llevar a nuestros hijos la verdad de Dios. Lo ve a usted, ve su hijo en usted, una preocupación. No leímos la Biblia hoy, no hemos orado. Pero sí la preocupación por la clase que se perdió o por aquello que no. Vean, cuidado de esto. Porque estamos sembrando para las cosas de esta vida y no para las eternas. Estamos poniendo las cosas aquí y no allá. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? También tenemos los corazones de los niños. Los niños nacen antiley, ¿usted sabía? Todos nacemos antiley. O sea, hay que hacer un esfuerzo. Nacen necios, lentos para aprender. Hay que repetirles muchas veces las cosas. El desinterés está con ellos. Pero ahí entonces es donde está el deber de los padres de ser disciplinados y enseñarles las verdades de Dios. Vamos a buscar Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Marcos 4. Dice así, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto. La tierra primero, hierba, luego espiga, después grano, lleno de espiga. Y cuando el fruto está madura, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gracias a Dios porque la palabra tiene poder. En sí misma lleva, porque de suyo lleva. Nos enseñaba hace poco el pastor Mariano, pero se sembró. Hubo una semilla sembrada y esperamos con gozo y esperamos en Dios, pero hay una labor. Dios actúa por medio de su palabra y de su espíritu. Debemos gozarnos en esperar fruto. Comenta Donald Van Dicken, pastor reformado, lo siguiente: en más de 20 años de la enseñanza del catecismo me he encontrado con muchos obstáculos, pero felizmente puedo decir que los hemos afrontado juntos, padres, hijos y maestros. Dios vence y nosotros en Él. Como resultado, mirando hacia atrás, veo una larga fila de niños ansiosos que maduran hasta convertirse en verdaderos cristianos. Y detrás de ellos la belleza de enseñar a madres y padres criando hijas e hijos para el Rey de Gloria. Hermanos, tenemos que tener esperanza.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una madre y una abuela, Eunice y Loida, enseñando a un joven las palabras de Dios y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Dios tuvo misericordia de ese joven Timoteo. Tengamos esperanza. Sembremos la palabra de Dios en sus corazones. Que no deje de suceder esto. Se cuenta una historia muy hermosa de un soldado que participó en la Primera Guerra Mundial y fue instruido en el Catecismo Menor de Westminster. Este soldado estaba en su puesto, en medio del barro, el sudor, los estruendos de la artillería, el silbido de los proyectiles y los gritos de los heridos. Pero su rostro reflejaba una calma que contrastaba con el caos que imperaba en ese momento. Un oficial lo notó y pasó varias veces junto a él, pero en un momento se paró junto a él, le puso el dedo en el pecho y le preguntó: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Y qué contestó ese soldado? El fin principal del hombre es glorificar y disfrutar de Dios para siempre. Y dijo: sabía que había sido instruido en el catecismo. En medio de aquella situación, él sabía que había un Dios y que su vida era para glorificar y disfrutar de él. Pudo sostenerse en medio de un momento tan difícil de su vida. La hermosa labor de catequizar para la gloria de Dios. Invitaros a buscar el Salmo 127. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición, los hijos. Los padres son los primeros llamados en esta labor de cuidar a sus hijos, de esa bendición que el Señor les ha dado de tener hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. En esta labor de enseñar, los padres no están solos. Hay una iglesia, hay pastores que pueden ofrecer la ayuda adecuada. Enseñar no es solo decir la verdad, sino también que el que está enseñando conozca las verdades y aplique esas verdades. En este caso los padres, porque los padres conocen el contexto de sus hijos y pueden aplicar estas verdades constantemente a la vida de ellos. Recuerdo la primera vez que me hicieron llegar un catecismo. El Señor me ha permitido por varios años servir con niños, y en esa ocasión estaba con mi esposa dando una clase para niños, y el pastor Steve Henning me puso en las manos un catecismo, el catecismo de Spurgeon, y me dijo: enséñele esto a los niños. Yo lo vi y lo dije: ok, ¿dónde están las imágenes? ¿Dónde está la parte de repaso de la lección? ¿Dónde está el bosquejo? Me enfrenté a algo que decía: ¿qué es esto?
Fue una bendición haber enseñado eso para nuestras vidas y para las vidas de los niños de esta iglesia. El catecismo. Enseñar el catecismo no es una lectura o escuchar la verdad, sino también entenderla. Proyectar las palabras y buscar tener una respuesta, una interacción. El catecismo envía preguntas y prueba el corazón. Preguntas bien hechas son una útil herramienta para probar el corazón y expandir la mente. John Murray decía, la razón por la que muchas personas consideran la catequización como un ejercicio ligero y trivial es que confunden la práctica con el mero trabajo de memorizar y responder preguntas en un catecismo. El catecismo, las confesiones también, muchas de esas fueron hechas para que memoricemos porciones. Fueron diseñados principalmente para ayudar en la práctica de enseñar en las familias. No se trata solamente de memorizar o enseñar, sino cómo entiende tu hijo esa verdad que estás enseñando, cómo se aplica a tu vida, cómo esta labor puede ayudarte para entender verdaderamente la fe que profesamos. En relación al método, como ya hemos mencionado, hay diferentes formas. Dios ha usado diferentes formas de enseñar su palabra. Y una de esas formas que Él ha usado a través de los tiempos es la repetición y la memorización. Y hoy se ha tratado de sustituir este método porque dicen, no, todo es mejor que sea más práctico, todo está mejor, no lo sepa usted, sepa el teléfono del que sabe. Y no, esa no es la forma. Sépalo usted. Usted tiene que saber. Usted tiene que poder defender la verdad. Y para eso hay que memorizar. Y estamos creando cerebros perezosos, mentes perezosas y niños perezosos para pensar y para memorizar. Porque no solo memorizar, es entender esa verdad y aplicarla en sus vidas. Uno de los pecados de Israel, ¿sabe cuál fue? Olvidar las cosas de Dios. Dice el Salmo 78:11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron, no estaban en sus mentes y corazones. La historia de la iglesia está llena de evidencias que donde florecía la iglesia del Señor se memorizaban las escrituras y se exigía a los niños también hacerlo. Por ejemplo, en 1618 las iglesias en Eden, en el este de Holanda, informaron que niños pequeños de 5 y 6 años recitaban las preguntas principales del catecismo sin dudarlo, y que los niños de 8 y 10 años conocían el catecismo completo. Ay, es que está muy chiquitito, todavía no puede aprender. Somos nosotros los que estamos engañados. Somos nosotros. Matthew Henry, el comentarista bíblico, nos amonesta. No se avergüencen los mejores y más sabios de repetir las palabras de su catecismo cuando tienen ocasión de citarlas, sino más bien avergüéncense los que no pueden hacerlo. Eso me tocó. Qué vergüenza. La memorización es un trabajo disciplinado y aplicado. Como se mencionó, la memorización es solo una parte. Hay que explicar las palabras, no cambiarlas. Hay que enseñar y preguntar y volver a insistir en la respuesta bíblica. Y debemos ayudarles entonces a aplicarlo a sus vidas. Posiblemente a veces no sea tan fácil, pero el Señor en su momento traerá a sus corazones cómo se aplica y esa verdad a sus vidas. ¿A qué edad se debe comenzar esta labor? En cuanto el niño o la niña puedan repetir palabras y hacer frases entendibles. Algunos será 5 años, otro un poco antes, a veces un poco después, 6 o 7 en adelante. Esto es labor de los padres, de la iglesia. Los padres pueden ayudarse unos a otros. No es una labor en solitario, sino que comienza con la recomendación de los pastores a cuáles materiales usar. Porque los catecismos están unidos a las confesiones. ¿Sabía eso? Entonces, debe ser materiales recomendados por sus pastores. Y también los pastores ayudar a entender esas verdades y cómo explicarlas. Iglesias también han hecho cosas como esas. Han designado hombres
dedicados a esta labor para ayudar a las familias en cómo explicar el catecismo. En nuestra iglesia hemos usado el catecismo en las clases de 9 a 12 años. También los hemos usado para enseñar en estudios bíblicos. Se ha usado el catecismo. Entonces es una labor que nos ayuda de muchas maneras. Gracias a Dios, hombres como Benjamin Beddome, un pastor en Inglaterra que vivió entre 1717 y 1795, escribió para su iglesia un catecismo muy completo. Después de conocer el catecismo bautista, que originalmente escribió William Collins y finalmente lo terminó Benjamin Keach, decidió, viendo la necesidad para la iglesia, escribir uno basado en uno más amplio, ya que necesitaba un recurso para ayudar a las familias de la iglesia. Así que lo hizo y se imprimió por primera vez en 1752. Se llamó así una exposición bíblica del catecismo basado en preguntas y respuestas. Son 114 preguntas con su respuesta. De las preguntas 1 al 6 establece la doctrina de Dios y del hombre y las escrituras. De las 7 al 43 nos dice lo que debemos creer acerca de Dios. De la 44 a la 114 nos describe el deber que Dios demanda o exige del hombre. Su exposición es sencilla y profunda, directa al preguntar al niño, al catecúmeno, cosas como: ¿es esto así? ¿Sí o no? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Qué entiendes de esto? Y está acompañada de muchos versículos para cada verdad. Este catecismo está basado en la Confesión de Fe de Londres de 1689. En relación a esto, pensemos que no solamente es algo para los niños, es que a veces se piensa solo es que para que usted también sea instruido. Es que usted, al enseñar estas verdades, usted mismo está siendo alimentado. Yo no sé si el Señor en su misericordia va a salvar a mis hijas o a sus hijos. La salvación le pertenece al Señor. Es la misericordia de Él. Pero usted y yo, que el Señor en su gracia nos ha dado su salvación, nos va a pedir cuentas de lo que hemos enseñado. Que no haya en nosotros, cuando estemos delante del Señor, que digamos: fallé en instruir a mis hijos. Eso no debe suceder. Así dijo Beddome en su prefacio: cuando consideramos el triste estado de aquellas iglesias y familias en que la catequesis se ha desechado por completo, ¿cuántos de ellos han degenerado tanto de la fe y otros de la práctica del evangelio? Poco hay que decir en vindicación de este ejercicio para aquellos en los que el celo por ambas cosas aún permanece y espero que vaya en aumento. El doctor Michael Hacking contaba de Beddome que iba a casa de los miembros de su iglesia y les enseñaba cómo usar la exposición de este catecismo para que pudieran enseñar a sus hijos. La Asociación de las Iglesias de la región central de Inglaterra en 1751 dijo lo siguiente: les recomendamos que catequicen a sus hijos enseñándoles los principios de la religión cristiana, para lo cual pronto tendrán impresa una exposición bíblica de nuestro catecismo escrita por nuestro hermano Beddome. Les rogamos encarecidamente que provean a sus familias de este libro, cuyo gasto seguramente no les disgustará si aman las almas inmortales de sus queridos hijos y se esfuerzan por su salvación. El pastor Jorge Rodríguez nos explica muy brevemente cómo poder dar una enseñanza a los niños. En su exposición dice lo siguiente. Dice así, vamos a poner un ejemplo de lo que él hacía. Dice: solo por citar un ejemplo práctico de cómo hacerlo, podemos considerar la primera pregunta: ¿quién es el primer y principal ser? Y su respuesta: Dios es el primer y principal ser. Esta pregunta y respuesta son muy sencillas de memorizar. Mientras los hijos repiten esta verdad, el padre puede guiarlos en la exposición de Beddome, enseñándoles la demanda maravillosa que hace esta pregunta tan sencilla. La conversación podría ser algo así, escuchen.
Hijos, la Biblia enseña que Dios es el primero de todos los seres. Isaías 44:6, yo soy el primero. Pero ¿qué significa que Él sea el primero? Significa que Él es la razón por la que todo existe. Todo viene de Él, de su mano, y todo depende de Él. Dios es quien gobierna todo. Pero ¿saben qué más significa? Que Él es la causa de todo. ¿Por qué existe el mundo? Porque Él habló y todo comenzó a existir. ¿Por qué las cosas en el mundo funcionan de la forma que funcionan? Porque Él estableció todo en la eternidad y todo es como Él lo determinó. Pero mis hijos, permítanme decirles algo muy importante. ¿Saben por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Él es el primero en todo. Eso es lo que significa que Dios es el primero de todos los seres. Ven, y ahí tenemos, y Él continúa. O sea, no es una labor de que memorices y ya. No, es que el Padre aplica esta verdad en los corazones de los niños. Vean qué corazón de un padre que ama a su hijo. Hay algunas ayudas con los más pequeños. Por ejemplo, hay libros que contienen actividades. Hay unos muy pequeñitos. Puedo mostrarles uno como este, que tiene algunas ayudas para los más pequeñitos. Hay otros que usaron algunos diferentes, como este, que también este lo vimos en mi casa con mis hijas. O el que el pastor o el legado bautista confesional hizo con este maravilloso documento del pastor Benjamin Bedum. Y estos son solo unos ejemplos. También tenemos el Catecismo Ortodoxo por Hércules Collins, que es un bautista particular que consta de 152 preguntas, o el que algunos ya han usado, el de Charles Spurgeon, de 82 preguntas. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Confiemos en que el Señor alumbra el entendimiento y que nuestros hijos lleguen a la salvación y que no tengan excusa de que no hubo padres y madres que les enseñaron. Dios reforme nuestras familias. Dios nos dé un avivamiento en cuanto a esta sagrada labor de llevarlos a Cristo y su verdad. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos en su bondad. Que seamos fieles en esta labor y que no falte un testimonio en las siguientes generaciones que hubo padres, iglesias y maestros que enseñaron a nuestros hijos. Que nosotros mismos también seamos mejor enseñados y nos edifiquemos en amor unos a otros, hablando la verdad de Dios. ¿Cómo sería algo tan hermoso que una familia llame a otra? Hermano, ¿cómo fue que usted dio esta pregunta? ¿Me podría ayudar? Imagínense qué conversaciones más hermosas. Tomemos un rato, una tarde para hablar de esta pregunta. ¿Y cómo le enseñó usted? ¿Cómo la aplicó a su hijo? ¡Qué maravilloso! Finalmente deseo que escuchemos las palabras de Donald Van Dicken en su libro Redescubriendo el Catecismo. Que nuestro Señor nos conceda que la iglesia y el hogar asuman la labor de plantar la verdad en los corazones y la vida de la generación venidera. Que no seamos negligentes o por egoísmo dejemos de dotar a nuestros hijos de la plenitud de la herencia de Cristo. Dios nos ayude en esta labor, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dejado testimonio. Nos has dejado tu bendita palabra para que podamos creer. Así están escritas, para que creamos en tu Hijo Jesucristo, que Él es tu Hijo. Gracias también por todos aquellos siervos tuyos que a través de los tiempos han tenido un amor por tu pueblo y se han preocupado para que conozcan de una mejor manera tus verdades. Gracias por todos aquellos que han tenido un amor por los niños para llevarlos a la verdad. Que entre nosotros no tengamos niños o jóvenes como esos que no podían responder o que respondían mal acerca de la vida de tu Hijo Jesucristo.
Oh Señor, sálvalos y ayúdanos a nosotros a ser fieles en esta labor de enseñarlos en tu verdad. Que haya prioridades en nuestras vidas en referencia a esto. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido débiles o descuidados, o las muchas labores, Señor, nos han hecho tropezar de nuestra labor. Ayuda a las iglesias, Señor, a ser firmes y valientes, a fortalecerse y ser edificadas. Que no entren en ese decaimiento, Señor, las futuras generaciones, sino que sean avivadas, Señor, y que procuremos sembrar tu palabra en sus corazones. Gracias, Señor, por tus siervos a través de los tiempos, pero gracias también por tu Espíritu Santo que los iluminó para poder escribir estas cosas. Guía, Señor, nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ser fieles como columnas y baluartes de la verdad. En tu Hijo Jesucristo. Amén.